Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles acerca del tema de cáncer y evaluación de compuestos antineoplásicos. Nuestro grupo está conformado por Isabel Manuel Palacios Castro, Laura Rocío Jaimes Cáceres, Ronald Ismael Mendívez Ubaldrón y Juan Manuel Cortés Pinzón. Entonces, ¿qué es el cáncer? Debemos que tener presente que el cáncer, en primer lugar, es un conjunto de enfermedades que empiezan desde la célula. Estas enfermedades son relacionadas. Y empiezan la célula, ¿por qué? Porque allí estas empiezan a dividirse descontroladamente, provocando el cáncer. Debemos tener en cuenta que al desarrollarse descontroladamente, pueden invadir otros tejidos, es decir, pueden hacer metástasis. Tenemos unos aspectos básicos sobre el cáncer, en los cuales podemos tener en cuenta que el cáncer se puede desarrollar en casi cualquier lugar del cuerpo. También debemos recordar que las células se dividen a medida que el cuerpo las necesita. Es decir, cuando envejecen o se dañan, o también se mueren, estas células son reemplazadas por células nuevas. Lo que provoca el cáncer es que estas células empiezan a desarrollarse descontroladamente, siendo más frecuentes en el caso del pulmón, en el caso de la mama, o a veces en la parte de la piel, o también tenemos un tipo de cáncer en el colon. Estas células, a causa de esta división desarrollada, pueden formar unas masas que las conocemos como tumores. Pero entonces tenemos que diferenciar dos tipos de tumores: los malignos, que hacen referencia al cáncer, y los benignos, que no son cancerígenos. Las células del cáncer o las células cancerosas son unas células que suelen ignorar señales de las células, como la muerte programada, que es para evitar el desarrollo de este tipo de células. También tenemos en cuenta que estas células no son tan especializadas como las células normales, es decir, no cumplen todas sus funciones a la par. Tenemos presente también que estas células pueden interactuar o pueden tener una influencia sobre las otras células normales. Es decir, una vez se forma el tumor del cáncer, estas células pueden eh, ordenar a las otras células normales que formen vasos sanguíneos alrededor del tumor para que estos le suministren oxígeno y nutrientes, pues para que se crezca. Es decir, son muy eh, pueden ser llamadas células líderes, aunque pues son malignas. Y este tipo de células suelen esconderse del sistema inmunitario. Por eso es que no suele haber cura para el cáncer. Aunque sí hay unos tratamientos que más adelante lo vamos a ver. Tenemos también que el cáncer es una enfermedad que se puede heredar de los padres. Es decir, por ejemplo, más bien, en el caso del cáncer de mama, las mujeres pueden heredársela a sus hijos o también pues a hombres. Y el cáncer puede ser producido por varios factores, ya sea una radiación ionizante o una radiación ultravioleta, el humo del tabaco de cigarrillo, productos químicos provenientes de la industria o una contaminación en general. También puede ser producido por agentes infecciosos como el VPH, el virus del papiloma humano, o el virus de la hepatitis B. Tenemos en cuenta que pueden existir, o conocemos por ahora, más de 100 tipos de cáncer. También tenemos unos causantes del cáncer que afecta principalmente tres tipos de genes. Tenemos, en primer lugar, los proto-oncogenes, que estos son los que se dedican al crecimiento y división celular. Es decir, el cáncer incide en ellos y las células empiezan a dividirse por montones. Tenemos los otros genes, que son los genes supresores de tumores. Estos genes controlan el crecimiento de las células y de la división celular. Entonces, acá ya podemos ir relacionando estas dos cosas, en las cuales el cáncer daña estos genes supresores de tumores, los cuales hacen que eviten, eviten que sea su función. Es decir, sin ese gen,
se pueden formar tumores a diestra y siniestra. Y también tenemos los genes reparadores del ADN, que estos reparan el ADN dañado. Entonces, el cáncer también puede ser un, un influenciador de que se dañe el ADN. Entonces, debemos tener presente eso, que el cáncer puede ser un causante de que se dañe el ADN y también puede ser el resultado de que el ADN se haya dañado. Tipos de cáncer. En los tipos de cáncer podemos encontrar el carcinoma. Este se forma en las células epiteliales que cubren las superficies, tanto internas como externas del cuerpo. En estos tipos de células es muy frecuente el inicio del cáncer. Sarcoma. Este cáncer se forma en los huesos y tejidos blandos, músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos, linfáticos y tejido fibroso. Leucemia. Este cáncer se forma en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea. Linfoma. Este cáncer empieza en los linfocitos específicamente. El mieloma múltiple. Este empieza en las células plasmáticas o células del mieloma, las que conocemos que se acumulan en la médula ósea y forman tumores en los huesos. Melanoma. Este cáncer se da en los melanocitos, en la que identificamos como el pigmento del color de la piel, o sea, la melanina. Bueno, como sabemos, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario y se fundamenta en tres pilares principales, como son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Bueno, hay otros, como la hormonoterapia y la inmunoterapia. Pues, y cuando ya es un caso muy avanzado y es estrictamente necesario, el trasplante de médula. El cáncer es la segunda muerte en el mundo. Es la segunda causa de muerte en el mundo. Sin embargo, las tasas de supervivencia han estado mejorando mucho, ya que si se llega a detectar el cáncer a una temprana edad, este nos puede dar una gran tasa de supervivencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los distintos tipos de cáncer? Pues algunos tipos de cáncer crecen y se propagan rápidamente, mientras que otros crecen mucho más lento. También estos tipos de cáncer responden al tratamiento de diferentes formas. Y hay unos tipos de cáncer que se tratan mejor con cirugía, otros responden mejor a los medicamentos. Pues cuando nos referimos a medicamentos, hablamos de la quimioterapia. Entonces, a menudo cualquier tipo de cáncer, para su tratamiento se administran uno, dos o hasta más tratamientos. Esto nos ayuda a obtener mejores resultados. Síntomas. En los síntomas del cáncer encontramos muchos, pero estos varían depende del tipo de cáncer que uno esté sufriendo. Claro está, hay unos patrones muy específicos o unos síntomas muy específicos que nos pueden ayudar a identificar si estamos sufriendo algún tipo de cáncer, como son la fatiga, el bulto o una zona de engrosamiento que puede palparse bajo la piel. ¿Cómo así? No sé si conocen el cáncer de mama. Este cáncer es muy específico, ya que se puede llegar a reconocer a una temprana edad por medio del tacto, ya que se encuentran algunos bultos o unas masas en las glándulas mamarias. También podemos encontrar un cambio de peso o aumentos, pérdidas. Estos cambios no son intencionales específicamente. También cambios en la piel o en la coloración, en la pigmentación de la piel, se puede volver amarillenta, se puede oscurecer mucho, se puede enrojecer y, y no se curan estos cambios. O sea, no es algo como una alergia, es algo completamente distinto. También podemos ver nuevos lunares. Si encontramos nuevos lunares, pues sabemos que los lunares son muy simétricos. Si estos lunares son asimétricos y además de eso son nuevos, pues nos puede dar indicios que algo está mal.
Los cambios en hábitos de la evaluación de la vejiga de la evacuación de la vejiga o intestinos, pues también podemos encontrar una tos persistente, dificultad al respirar, dificultad al tragar, puede haber sangrados, hematomas sin causa aparente, o sea, sangrados que no sabemos de dónde salieron, una indigestión persistente, dolor muscular, articulaciones. Entonces, son unos síntomas que pues podemos identificar y podemos saber que algo no está bien, que pueden ser síntomas del cáncer. Ahora, además hay que reconocer que hay cánceres que que se pueden transmitir, son heredables. Ese cáncer se puede heredar, son hereditarios. Entonces, si hay una línea, si tienes parientes cercanos con cáncer y pues llegas a presentar estos síntomas, pues es necesario acudir al médico. En esta infografía podemos encontrar la información bastante resumida, en donde nos habla primeramente de qué es el cáncer, pero cómo se desarrolla y cómo nos ayuda la investigación a combatir el cáncer. Esta información es bastante importante, ya que en ella nos podemos basar y entender como tal qué es el cáncer y sus derivados. Ahora, podemos encontrar dos imágenes. La imagen donde está la división celular normal y otra imagen donde está la división sin control de células cancerosas. Entonces, la explicación es muy sencilla. Entonces, esta explicación se basa a nivel celular, donde encontramos donde una célula madre se reproduce por medio del ciclo celular, mitosis, genera dos células hijas con igual información genética. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se genera el cáncer? Esto pasa cuando hay una célula hija que sale dañada, donde su información genética es completamente errónea y donde hay un daño celular. Entonces, este daño no se puede reparar. Por ende, la célula toma la decisión de entrar en una autodestrucción celular programada, o sea, apoptosis, lo cual permite morir la célula y no transmitir esa información genética dañada a las células hijas. Por ende, no hay un inicio de cáncer. Pero ¿qué pasa cuando esta célula no entra en el proceso de apoptosis, sino que se reproduce? Esta reproducción va a ser sin control, que es como la imagen de la derecha. Entonces, como va a ser sin control, pues se va a reproducir y reproducir y reproducir, y esa información genética se va a pasar a la siguiente generación y así sucesivamente, lo cual va a ser un inicio de cáncer, una división sin control de células cancerosas. Para terminar de contribuir a unos puntos clave de esta exposición sobre el cáncer y la evaluación de compuestos antineoplásicos, queríamos darles algunos datos interesantes. Entonces, ¿sabías que la biología celular molecular, que se encarga de evaluar generalmente el cáncer, provee muchos caminos hacia terapias? Aunque generalmente pues siempre vamos hacia la prevención, pero me llama mucho la atención y quería comentarlo que la segunda causa de muerte por cáncer más común es el cáncer de mama. ¿Por qué casi no hablamos de ello? Porque se le asocia siempre a las mujeres. El cáncer de mama es el segundo después del cáncer de piel. ¿Por qué ocasiona tantas muertes? Resulta y pasa que en nuestro día a día no prestamos mucha atención a nuestro cuerpo. Puede ser que nos hagamos nuestra limpieza general, nuestros baños y de todo tipo, pero muy pocas veces nos enfocamos en revisarnos, que no tengamos moretones. Entonces, generalmente por todos estos problemas es que el cáncer de mama avanza tan rápidamente en el cuerpo tanto de mujeres como de hombres sin que la persona lo sepa. Por ello las estadísticas nos sorprenden con datos tan bruscos como es la muerte de las personas. Entonces se estima que en lo que llevamos de este año y lo que falta se producirán 42.000 muertes en total por personas que sufren cáncer de mamas. Las mujeres son 41.700. Se estima que pues el resto serán hombres. Como pueden observar, hay menor cantidad de hombres sufriendo de este tipo de cáncer, pero de todas formas ambos tenemos que preocuparnos y hacernos chequeos habitualmente. Son chequeos que no necesitan de
de una cita médica pagada a menos de que usted se encuentre algún moretón o le duela. En internet puede encontrar cantidad y variedad de sitios en donde le dan las indicaciones necesarias para hacer su revisión, si encuentra algún morado, si duele su seno o su pezón. Entonces los invito a que por favor todos nos hagamos un chequeo, si así no sea diario, pero al menos semanal, para encontrar que nuestro estado de salud esté bien y evitar en todo lo posible un cáncer de mama, que es lo más común en estos momentos. Bueno, con esto terminamos los temas referentes a cáncer. Los antineoplásicos. Los antineoplásicos son fármacos que se utilizan para el tratamiento curativo o paliativo de los procesos tumorales. Y estos se pueden utilizar solos o como tratamiento coadyuvante de la cirugía o la radioterapia. ¿Qué hacen los antineoplásicos? Estos impiden el desarrollo, crecimiento o proliferación de las células tumorales malignas. Estas sustancias pueden ser de origen natural, sintético o semisintético. Según el mecanismo de acción se clasifican básicamente dos tipos: cicloespecíficos y cicloinespecíficos. Los cicloespecíficos son aquellos que actúan contra la célula tumoral en un determinado ciclo de la división celular, y los cicloinespecíficos afectan a la célula durante todo el ciclo del desarrollo. Factores a tener en cuenta a la hora de administrar un antineoplásico. Se deben de tener en cuenta el ciclo celular, la toxicidad general y la resistencia. Toxicidad general. Estos fármacos son citotóxicos y por tanto van a afectar también a todas aquellas células que se encuentran en procesos de división celular, produciendo mielotoxicidad, mala cicatrización de heridas, retraso de crecimiento en niños, esterilidad, teratogenicidad, alopecia, mutagenicidad y carcinogenicidad, alteraciones gastrointestinales. Resistencia. Puede ser natural o adquirida, produciendo modificaciones de las características de la proteína diana, aumento del proceso de inactivación farmacológica, disminución de los mecanismos de penetración del fármaco, incremento de los mecanismos de salida o expulsión, aumento de la velocidad de reparación del ADN alterado y resistencia múltiple a varios fármacos. ¿Cómo actúan los fármacos antineoplásicos? Pues los diferentes fármacos antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases del ciclo celular o sobre los mecanismos de control de la proliferación celular. La respuesta obtenida se relaciona directamente con la capacidad proliferativa de la célula, que está determinada por el tiempo de duplicación del tumor. Pues en general, a mayor proliferación se prevé una mayor respuesta al tratamiento citostático. En la evolución del cáncer se van produciendo nuevas alteraciones genéticas que provocan una heterogeneidad celular y por tanto unas propiedades bioquímicas, un tiempo de duplicación y una respuesta al tratamiento antitumoral diferentes. Estos mecanismos están estrechamente ligados a la aparición de resistencias. Pues las enfermedades neoplásicas se deben tratar con la máxima dosis tolerable para producir una
para producir el mayor porcentaje de muerte celular posible. El tratamiento debe realizarse en forma secuencial, en ciclos, con el fin de optimizar el resultado y permitir la recuperación de los tejidos sanos. En general, se deben administrar al menos 2 fármacos que actúen sobre diferentes dianas terapéuticas y sin toxicidad cruzada. De este modo, se reduce la toxicidad, se aumenta la eficacia sobre el tumor y se disminuyen las posibilidades de que aparezcan resistencias. Continuando con el tema, vamos a hablar de la clasificación de antinoplásicos. Esta clasificación se basa en el tipo de acción que tienen los fármacos. Son 4 pilares principales. Entonces el primero serían los antineoplásicos que actúan sobre el ADN. ¿En qué se basan? Son fármacos que son antimetabólicos, es decir, que pueden desacelerar o incluso detener totalmente el crecimiento y reproducción de células, especialmente las cancerosas en este tipo de fármaco. Son también agentes alquilantes, es decir, que van a ir a actuar sobre las macromoléculas que son esenciales para el ADN. Por tanto, también puede llegar a romper o dañar algunas hebras, pero pues a favor de acabar con el cáncer. El siguiente son los antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN. Esto se refiere a los antineoplásicos que son de origen vegetal. Muy bien, como lo escuchan, de origen vegetal. Suena extraño porque siempre nos han hablado que la quimioterapia es una cantidad de químicos abrasivos para el organismo humano, pero pues que al fin y al cabo van a bajar un poco la toxicidad del cáncer. Bueno, entonces para evitar esta misma toxicidad que se le ocasiona al cuerpo en un tratamiento de este tipo, se han creado cierto tipo de medicamentos a base de granos, de frutas, de verduras, que tienen en común un compuesto de tipo flavonoide. Esto permite pues que combatan al cáncer, mientras que no son tan tóxicos como lo son los químicos generalmente. Pero pues tiene su desventaja. Generalmente no es tan efectivo y no todas las personas lo reciben de la misma manera. Así que generalmente se usa para personas con un cáncer demasiado leve. Entonces es más como preventivo para evitar como que se arme algo grande dentro de la persona. En tercer lugar, tenemos los antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división celular. Es decir, que no actúan específicamente en la división celular, pero que también ayudan al proceso contra el cáncer. ¿Qué quiere decir? Son fármacos que van a ir a actuar a otras fases, pero que también pues contrarrestan los factores del cáncer. Entre ellos pues tenemos algo muy llamativo que son los interferones. No sé si lo saben, pero los interferones son como un grupo de hormonas, de proteínas que van a actuar contra virus y otros organismos dañosos que entren a nuestro cuerpo. Entonces, este tipo de antineoplásicos crea unos interferones que lo que hacen es sustituir o ayudar o reemplazar a los que no funcionaban dentro del organismo. Entonces entran y de una forma artificial se encargan de producir las mismas funciones que éste hacía con respecto al sistema inmune. Y también contribuye a la creación de otras hormonas que sirven para el sistema reproductor y así terminamos con esos antineoplásicos que contribuyen respecto a las hormonas de la persona y en la parte de interferones. Bueno, el último antineoplásico actúa sobre el sistema inmunitario. Entre ellos pues tenemos unos fármacos nuevos, se puede decir, que son de verdad muy buenos, pero pues no están tan industrializados en todo el mundo. Entre ellos está pues los anticuerpos monoclonales. Estos son como unos tipos pues, de anticuerpos, valga la redundancia, que tratan de cumplir las mismas funciones, pero son artificiales y son creados específicamente para combatir un tipo de cáncer. No sirve para generalizar. Pero en general, pues a estos antineoplásicos se hace referencia más a todo tipo de vacunas, no solo las que prevengan el cáncer, sino
las que prevengan muchas enfermedades como la tuberculosis o muchas en ese tipo. Entonces, ¿qué resulta? Los antineoplásicos, concluyendo un poco del factor inmunitario, pues hace referencia a vacunas y anticuerpos que generalmente son incluidos al cuerpo de forma artificial, porque el cuerpo las personas con cáncer, el cuerpo no se las crea o no lo hace en la cantidad necesaria, o pues también tiene un descontrol. Con esto finalizamos la clasificación de los antineoplásicos y todo el tema que tiene que ver con el cáncer y evaluación de compuestos antineoplásicos. De verdad, muchas gracias por su atención. Les pedimos que vayan a ampliar un poco más del tema en internet y muchas gracias por prestar atención a este resumen. Que tengan un buen día.